Bueno, yo creo que el recuerdo así como central es los días domingos. Los días de domingo cuando nos reuníamos la familia y comíamos en esa loza. Los planos están tan bien construidos que querías ver las flores, querías ver la casa, querías ver el velero. El plato abuelo de abajo para mí eran repollo. Entonces yo decía, ya cuando lleguen los repollos termino. Nosotros de siempre tuvimos la loza Willow en nuestro hogar. Recuerdo de mi abuelita y todo, y hubo un momento que en realidad no la coleccionamos, sino que quedó como guardada en la casa. Y de un tiempo a la fecha me puse a coleccionarla, pues. Empecé como con las piezas que yo tenía y después por algunas páginas, por algunos datos, algunos amigos que sabían que yo las coleccionaba me fueron regalando, otros lo he ido comprando y así he ido como armando mi colección, porque igual me trae, como te expresé, recuerdos de la infancia, como que me transporta así. Camino al cementerio, ¿cierto? Al frente del cementerio hay un camino que sale arriba a la Vía Rica. Ahí estaba el basurero de los Amencos. Y la gente iba y de repente encontraba platos, encontraban cosas y nosotros como cabros chicos íbamos a mirar. Pues. Estoy hablando cuando tenía unos 13, 14 años. Hay recuerdos de abuelas, de padres, de familias. Es todo, o sea, es nostálgico. El plato, más que felicidad para la gente, es nostalgia de otra época, de otras vivencias. El museo se inauguró el 2016. En ese momento el plato Willow, el diseño Willow, el patrón, pasaba como uno más de la línea. De hecho, en exposición había uno solo en vitrina, que era un plato de servilleta pequeño. Efectivamente estaba en lugar de ese platito, ahí estaba el plato Willow. Un lugar normal, nada especial. Y por eso después, con el tiempo, ya instalamos esta vitrina. Nos fuimos dando cuenta que el plato Willow tenía que tener un espacio mucho más importante dentro de nuestra colección. Generamos a partir de eso de distintas instancias para ir tanteando terreno por si la importancia era real o si era solamente de algunas personas.
acá en esta foto de Roberto Benavente, esta es la que causa, no sé, intriga, porque está Roberto ya en los años, fines de los años 80, en su taller, y algunas imágenes que podrían corresponder al diseño Willow. El museo elaboró esta exposición, entonces más o menos lo que está contando la historia es que este es el diseño original, el que Fanalosa importaba, y a partir de allí Roberto Benavente lo reinterpretó con el diseño que todos conocemos. En el caso de el patrón chino serie, que va a ser el patrón Sauce, es un patrón muy conocido de mediados del siglo XVIII, ¿verdad? Que tiene una orientación de una leyenda de un amor prohibido entre dos jóvenes, ¿verdad? De un amor fatal, pero de una tragedia que se va a convertir en este patrón tan tradicional en el mundo europeo. Este patrón va a llegar también a Latinoamérica, va a llegar, es muy probable, ya sea por un conocimiento previo de don Roberto o por estas adquisiciones que hacían de otras fábricas a su oficina, lo va a transformar con experiencias propias de su vida personal, con experiencias de su estética y va a cambiar estas avecillas que eran los dos enamorados que fallecieron, ¿verdad? Huyendo por amor, los va a transformar en estas dos flores, y la flor es muy importante para Penco, porque Penco va a ser una cantera de artistas y formaban su experiencia en torno a la producción decorativa. Es por eso que dentro de la cerámica de Fanalosa, uno de los patrones más importantes va a ser las flores. Esther Crisosto. Esther Crisosto. Crisosto. Sí. ¿Y ella de dónde habrá sacado esta habilidad? O sea, mi abuela nació en 1898, 88. Las Así que, habilidades se van heredando de generación Claro. en generación. esto es de 1903. ¿Viste? Ahí está la letra. 1903, de su mamá a los 15 años. Y entre eso encuentran muchas de las cosas que mi papá dibujó, que le quedó en la retina de él de su madre. O sea, creció viendo cosas que su mamá hacía. Creció viendo a su madre bordar, hacer dibujos y enseñar, porque su madre era profesora, por lo tanto, esa es la cultura que él tenía. Muy disciplinado, ordenado en todo, en cada detalle, en cada área de su vida. Él tenía un orden, se paraba desde el trabajo a la casa. Fue un padre para mí cumplidor de sus promesas. Diferente, porque mi papi era la antigua, o sea, él iba a trabajar con traje, con su sombrero de copa, ¿cierto? Parecía como un artista de cine. Si cuando lo ven pasar por la calle, todos sabían que era el señor Benavente. Este plato levantó al pueblo, a Penco, porque Penco en los años 80 estaba pasando por una crisis financiera y la vivimos todos. Ayudó mucho a este pueblo a surgir, a familias, a poder llevar comida a ese plato, porque los que trabajaban ahí tenían que vender loza para poder subsistir, porque la fábrica estaba quebrada, o sea, Fanalosa quebró en esa época. Los propios a veces trabajadores que recibían estos platos, ¿verdad?, los transaban. Muchos de estos platos llegaban, por ejemplo, al mercado de Lota,
algunos se transaban, mucha mercadería en cerámica se transaba, sobre todo en los años malos, a veces por carbono, por otros bienes, se transaban en Chillán por otros bienes también, así que estos productos nacionales, algunos los transaban, por ejemplo, cajas de platos por textil de Ovejas Tomé, y así los trabajadores, ¿verdad?, de diferentes rubros de la zona utilizaban estas piezas como piezas de cambio. Esta es parte de la colección mía, y de los diseños también hay una parte nueva, porque Ibai tuvo 40 años y hizo cientos de diseños. Esta historia también parece a la historia del plato Willow, que dos parejas se enamoran y por diferencias de clases sociales las familias no están de acuerdo y también deciden suicidarse. Diseñado por mi padre. Para ver que lo diseñó, él colocaba la B de Benavente. Este otro plato, es antiguo, debe ser de los 70. Y este es un paisaje más campestre. Y si ubicamos la B, está por acá. Todos los platos que están acá, los traía, o sea, bueno, los compraba y nosotros éramos 9, en total éramos 11. Entonces los platos no duraban mucho. Entonces siempre estábamos con este plato, o con ese, con el de allá. Él era amante de lo que hacía. Y si hay algo importante en el Willow, que él si lo hizo, que no sabemos en qué año, porque en realidad no sabemos, lo hizo con amor. No hizo un diseño porque había que hacerlo para vender. O sea, ese diseño él puso en cada puntito, en cada dibujo, puso parte de su historia. Trabajó 40 años en la empresa, 40, tanto tiempo. Toda una vida. O sea, él era un trabajador más que hacía su trabajo, entraba y salía de la fábrica sin... Nadie le decía, qué lindo lo que hiciste, que la gente en sí, de por sí es envidiosa. La gente no reconoce poco a otras personas. Era una época triste para los artistas que trabajaban en la industria. No tenían mayor reconocimiento, no eran aplaudidos por la ciudadanía y pasaban, ¿verdad?, como empleados. Para fines de los años 80, él se consideraba creador de más de 10.000 diseños, entre ellos el diseño patrón Willow de Penco. Esta es muy bonita. Era la losa más común, o sea, de hecho cuando uno quería como una visita, como que sacaban la losa china, ¿cachai? La losa que compraba en las tiendas y todo. Y no le dábamos como el sentido que realmente tenía. Era un plato tan popular que la gente de la zona, cuando iba al salón de venta, 200, 500, 1000 platos venían de todas partes. Porque esos platos los vendían en la feria. La gente ahora ya, el plato por ejemplo que tenían como olvidado, ya yo he visto que lo ponen como en atriles y cosas, de repente me envían fotos como los mismos usuarios, cosas así. Me envían como fotos y cosas así. O algunos que en las eventos me preguntan ¿en cuánto puedo vender eso y todo? Y al final el precio siempre lo pone el vendedor. Y ahora supe que uno de mis trabajadores, el papá tiene un juego completo, pero sellado así, ahí guardadito. Y yo le dije, oye, pero guárdamela así. No, si mi mamá me dijo, si mi mamá no lo vende. Chuta, pero dile que me lo venda después. Pero ya con todo este asunto, no, el tema ya está inalcanzable el tema. Como coleccionista, como Willow Lover también quiero dicen algunas personas, es un orgullo, o sea, es tan necesario como, no sé, como a lo mejor el sillón nuevo que te querías comprar o algo así. Por eso es que de repente pagamos una suma igual un poquito estratosférica y cosas así. Con la introducción de la losa china o de otro juego, uno perdía, ¿verdad?, un plato y ya no lo podía recuperar.
En cambio, con la fábrica chilena, con la fábrica de Fanalosa, muchos recordarán el depósito. Muchos nos han contado en nuestras investigaciones que venían a vacacionar a la bahía de Concepción y antes de irse era obligado a pasar al depósito de losa de penco para recuperar las pérdidas que habían tenido durante el año. Bueno, cuando era chica, bueno, se quebraban no, porque igual uno era niña, no estaba tan pendiente. Como esta losa estaba en todas partes y se quebraba, tuve en la fábrica, la volvía a comprar. Pero que se quiebre ahora es algo totalmente fatal. De hecho, a mí hace poco se me quebró una tacita, me dio pena, era una tacita de café. Yo quebré muchos platos, sin querer, 1000, 1500 al día, tazas, platillos. Jamás podría quebrar un plato Willow. No sé, y si lo quiebro, poco menos que junto los pedazos y se lo paso a alguien que me haga una joya. Una cosa así. Bueno, me pasó algo parecido con unos platos quebrados. Hice como una mesita con los pedacitos. Si uno va, no está Fanalosa, no hay nada. Hay un supermercado ahora, no quedó nada, no quedó ni siquiera una pared para decir acá estuvo Fanalosa del año 1027 hasta el 93. Yo tengo el recuerdo del último día cuando ya los Apenco no siguió y en él había tristeza. Por eso, porque dejaba esto, o sea, lo que a él le gustaba. Nadie le dijo chao, no le dijeron nada, o sea, se fue así, cerró su oficina con todas las cosas, porque yo igual iba a la oficina de él y encontraba todo lo que él le había hecho. Y eso quedó cerrado, pero con el tiempo, cuando después se robaron todo eso, porque yo quedé trabajando, yo quedé del paso de los Apenco, ¿cierto? Cuando se vendió, yo quedé trabajando, porque de 3.600 personas dejaron como a 800 personas. Él disfrutó de los años que tuvo así como jubilado, entre comillas. Él dibujó, él pintó, disfrutó el tiempo, no era de los que se quedó sentado sin hacer nada. O sea, él siguió con su arte, sus cosas, hasta que ya la salud no estuvo de acorde y no pudo seguir dibujando. Mira, mi papi tiene esto. Esto es un recuerdo de él. Que cuando él dibujaba, nadie lo podía molestar y se encerraba. Ojalá hubiese vivido estos momentos, pero sé que está feliz y que fue la herencia. Esta es la herencia que nos dejó a nosotros. Te voy a mostrar un original, porque nadie nos lo había mostrado a nadie. O sea, no se lo habíamos... Eso es secreto de nosotros. Él dibujaba en papel diamante. Este es como el negativo. Te das cuenta que está al otro lado y si tú lo tocas vas a sentir la tinta china. No sé, este era el trabajo que él hacía. Sí. Lo hacía con plumilla y lo punteaba. Tiene su nombre que yo no lo conozco. Y ese es secreto. Y luego él lo pasaba para que lo hicieran el estampado y le daba las medidas y cada uno de estos dibujos era independiente, o sea, cada uno de ellos era para las tazas chicas, era para el platillo, para el plato de pan. Entonces siempre, por cada una de las piezas, era un dibujo único. En la fábrica de losas hubo muchos creativos, muchos intelectuales que dieron vida a esta industria, que dieron vida a los elementos que confeccionaban, que dieron diseño. Y yo creo que la creatividad también es parte de la identidad. Por cada plato hay alguien que se preocupó de sacarlo del horno, de filetearlo, de pegarle la calcomanía, no sé. No es tan solo el diseñador, sino todos los que vienen detrás para lograr
lo que es hoy en día el Plato Huilo. Cuando uno habla patrimonio, habla de algo vivo. Y si tú te preguntas qué es lo que es el Plato Huilo, es memoria, es algo vivo. Me causa belleza, la naturaleza, el agua, la calma. Pero yo lo veo y claro, es una historia de amor totalmente. O sea, ¿qué más enamorado si le puso flores? Una historia de amor.